Bien, buenas tardes, Sergio. Muchas gracias por estar aquí en esta charla coloquio que vamos a mantener dentro del programa de la Delegación de Deportes de Marca Marbella, de promoción de la marca Marbella, en estos encuentros que hemos mantenido en colaboración con la Fundación César Escariolo. En el día de hoy lo que vamos a tratar es un poco de que nos desarrolle, nos explique un acontecimiento internacional como es la competición de la NBA, pero especialmente esa fase final tan atípica, lamentablemente con motivo de la pandemia que estamos padeciendo a nivel mundial y que se ha desarrollado en Orlando, en Estados Unidos, que ha acabado recientemente hace unos días, y queríamos saber un poco que nos desarrolle esas características tan, pues precisamente eso, ¿no?, tan peculiares de un evento de tal magnitud y de tal repercusión a nivel mundial, ¿no? Para empezar, me gustaría, Sergio, que nos hiciera un pequeño balance deportivo de la temporada en el equipo en el que tú estás, en la franquicia donde llevas ya 2 temporadas, que son los Toronto Raptors, esta temporada post-título de la NBA, algo que también ya fue historia. ¿Cómo harías tú un balance de esta 2019-2020? Bueno, para resumirlo, desde luego yo creo que hemos superado bastante las expectativas que existían a inicio de temporada. Eso basta con remontar a las previsiones de este verano, del verano pasado, tirar de hemeroteca y ver cómo realmente hasta se dudaba de que pudiésemos tener capacidad para llegar con seguridad y tranquilidad al playoff. No solo hemos llegado al playoff, sino hemos terminado segundos la temporada regular en la conferencia este, hemos superado brillantemente el primer turno y hemos competido hasta el último segundo del último partido, ¿no?, en la semifinal de conferencia. Realmente después de un año en el que ganas un título, también bastante no siguiendo los pronósticos, ¿no?, que existían anteriormente, y se te van 2 jugadores del quinteto titular sin poderlos sustituir, sin poder traer a jugadores de un nivel que se acercara, ¿no? Realmente lo que hemos incorporado han sido jugadores muy jóvenes que han demostrado de poder tener un futuro en nuestro equipo, en el NBA en general, pero obviamente a los que todavía le queda un trechito para poder llegar a ser jugadores decisivos, ¿no?, determinantes. Así que básicamente hemos jugado con el mismo equipo del año pasado, promoviendo hacia arriba algunos de los jugadores que tenían un rol inferior, más complementario, y nos ha salido muy bien. Hemos jugado, yo creo, muy bien, incluso muchos momentos mejor que el año pasado. Hemos mantenido nuestra identidad defensiva marcada y nuestra identidad de juego colectivo ofensivo bien reconocible. Yo diría más aún, incluso sin la presencia de un foco catalizador de digamos, nuestro sistema ofensivo, como era Kawhi Leonard. Y la competitividad, la cohesión, la química ha sido buenísima durante todo el año. Es cierto que en el segundo turno de playoff, en la semifinal de conferencia, hemos llegado muy cerca de poder pasar a la final de conferencia. Hubiese sido un resultado grandioso, ¿no?, teniendo en cuenta de dónde veníamos, pero Boston también era un equipo para nosotros complicado. Nos había ganado ya 3 partidos de 4 en la liga regular. Su sistema de juego, digamos, con muchos jugadores peligrosos en el perímetro y con muchos cambios defensivos. Bueno, digamos que por una razón o por otra era un rival incómodo para nosotros. Lo ha sido durante la semifinal de conferencia. Yo creo que el único un poco pequeño amargo que tengo es cómo empezamos la serie. El primer partido, digamos, fue el peor partido de todos los 7 y nos puso un poco con una necesidad demasiado temprana de ir a remolque y de tener que recuperar
digamos, recurrir a la reserva, ¿no?, del tanque. Y yo creo que ese es lo único que tenemos que reprochar, es decir, un impacto inicial del primer partido en el que no fuimos capaces de acoplarnos rápidamente a que había subido. Veníamos de un turno en el que, todo considerado, no había sido necesario emplearse más que el 50% contra Brooklyn Nets, con muchas lesiones, muchas bajas, mientras que Boston había tenido que eliminar a Filadelfia en una serie mucho más complicada y venían ya mucho más rodados a nivel de tensión competitiva. Nosotros nos costó un poquito en ese primer partido y luego a partir del segundo ya competimos bien, perdimos pero estuvo igualado, luego ganamos de una forma extremadamente épica el tercero, ganamos bien el cuarto, volvimos a perder el quinto, ganamos también bien el sexto. Y el séptimo fue un partido muy igualado, en el que empezamos muy bien, volvieron a meterse por delante ellos, los alcanzamos y todo, como muchas veces pasa, se resolvió en las últimas 3-4 jugadas en las que lamentablemente se dio cruz. Pero sin duda alguna, como bien dices, buena temporada de Toronto, viniendo incluso de ganar un anillo, pero con la salida de jugadores tan importantes, yo creo que se han cumplido las expectativas. Vamos a profundizar un poco en lo que realmente es un poquito el centro de esta charla coloquio. Esa burbuja que se ha organizado, que ha organizado la NBA en Orlando. Hablamos evidentemente de unas competiciones deportivas a nivel internacional con mayor repercusión, con mayor seguimiento mediático y evidentemente creo que eran, corrígeme si me equivoco, cerca de 1.500 deportistas entre jugadores, sí, staff, incluso un poco más, sí. Incluso algo Llegó más, ¿no? a ser 1.800 en un momento dado, el momento de máxima, divididos el inicio entre 3 hoteles. Pero todos concentrados allí durante un periodo de ¿cuánto tiempo aproximadamente? Bueno, eso varió porque, por ejemplo, nosotros vivimos una situación atípica, siendo un equipo, el único equipo que tiene base en Canadá. Y nuestros jugadores se habían ido obviamente a sus domicilios durante la pandemia, durante el lockdown. Si hubiésemos vuelto a empezar los entrenamientos en Toronto, antes hubiésemos tenido que hacer 14 días de cuarentena, lo que hubiese hecho perder realmente 2 semanas más respecto a todo el resto de los equipos, ¿no? Entonces la idea fue bastante acertada, yo creo, de, digamos, emburbujarnos. Fuimos durante 2 semanas en una localidad siempre de Florida, pero hacia el oeste, la costa oeste, en Naples. Y ahí, en un hotel que al inicio, básicamente yo no recuerdo haber visto un solo cliente que no fuera de nuestro equipo. Los primeros 10 días estaba cerrado para nosotros, los últimos 4 días llegaron efectivamente algunos más. Estaba dentro de un fantástico campo de golf, era el Ritz-Carlton Hotel de Naples. Y ahí, después de los primeros par de días de cuarentena, luego empezamos a hacer entrenamientos individuales, en los que teníamos que entrenar exclusivamente en un número muy determinado de entrenadores y jugadores. Había 4 canastas, turnos de entrenamiento de unos 40 minutos cada uno. Podíamos estar al inicio un solo entrenador con cada jugador, luego 2 y luego podíamos llegar a 3 y finalmente pudimos juntar hasta 3 jugadores juntos. Eso fue progresivo en función de que todos los días nos testaban, todos los días hacíamos un test, un PCR, y si todo seguía bien, digamos, podíamos poco a poco avanzar un poco en tener más gente presente en el mismo tiempo en una media cancha. Tras cada turno se desinfectaban todos los balones, todas las canastas, todos los apoyos. Obviamente nosotros teníamos que trabajar con guantes y mascarilla durante los entrenamientos. Bueno, pues fue una fase en la que yo creo empezamos a tomar contacto con lo que realmente era estar en una fase de aislamiento activo, es decir, de hacer nuestro trabajo de entrenamiento, no poder salir del hotel,
tener algo de entretenimiento dentro del hotel. Hicieron una sala de juegos bonitas con, obviamente, billar, ping-pong, futbolín, otros juegos de sala que yo ni conocía. Uno era curiosísimo, son dos plataformas ligeramente inclinadas con un agujero en el medio, estarán a, no sé, 7-8 metros de distancia, y te dan 4 saquitos de grano, o de arena o de otra barra. Originariamente, cuando nació en el legendario West, era grano, eran semillas de grano y con saquitos cerrados, y tú tienes que tirarlos. Yo lo hago así porque yo lo hacía así, como los bolos, ¿no? Y sin embargo, los profesionales... Luego me fijé, porque curiosamente empecé y gané los primeros 3 torneos, y entonces decía, se te da bien. Que lo ha hecho toda la vida, sin embargo, eran las primeras veces que tocaba, porque de esta forma controlaba mejor, ¿no? Si el saco se quedaba en la plataforma, valía 1 punto, si entraba dentro del agujero valía 2 puntos, y si salía no valía 1 punto, ¿no? Y luego estuve pendiente un poquito de ver por televisión, y se daban campeonatos de Estados Unidos con premios importantes, y todo el mundo tiraba, sin embargo, desde abajo, con rosca. Porque claro, si un saquito se quedaba al inicio del hoyo, ¿no? Dentro de la plataforma, al inicio del hoyo, si tú le dabas, lo empujaba dentro, entonces le dabas 2 puntos arriba, había que o superarlo o ir con efecto lateralmente. Ahí hay un arte. Eso es lo mejor que saqué de la burbuja a nivel extraprofesional. Pero eso era antes de ir a Orlando. Antes de ir a Orlando. Luego, el día 9 de julio, más o menos los equipos, los 22 equipos, ¿no? El criterio fue llevar a Orlando los 16 equipos que ya estaban metidos en puesto de playoff, y los 6 equipos que tenían posibilidades matemáticas de acceder al playoff si hubiesen ido bien los 8 partidos de los Reseed Games, así llamado juego de reposicionamiento, digamos, que quedaban antes de empezar el playoff. Era una forma de empezar a rodar, empezar a jugar partidos, empezar a dar oportunidades también Realmente la oportunidad que querían darle era a Zion Williams y a los New Orleans Pelicans de poder enganchar el playoff, porque la NBA vive mucho de la repercusión y del seguimiento que generan, ¿no? Estos grandísimos jugadores. Sí. Y no lo consiguieron, básicamente la posición, solo una posición varió. Portland consiguió meterse en playoff en lugar de Memphis, y Phoenix llegó también ganando todos los partidos, llegó a nada, a una basket average de diferencia de poderse meter también. Y ahí sí que los equipos llegaron en 3 días un poco escalonados para evitar concentraciones de delegaciones, de jugadores, técnicos, etc. Entramos, obviamente, todo empezaba siempre con hacerte un test de un PCR. Y luego nos mandaron 2 días en aislamiento, cada uno en nuestra habitación, hasta que los PCR nos salieran todos positivos. Nos traían comida a la habitación, etc. Y a los 2 días pudimos, esto fue el 9 de julio, el 11 de julio pudimos empezar finalmente a entrenar, eso sí, finalmente ya en equipo, con contacto, entrenamiento de grupo, con presencia de los entrenadores, aunque solo los 4 entrenadores principales podían estar sin mascarilla, el resto tenían que llevar mascarilla, y el resto de los técnicos también. Pero bueno, pudimos empezar, y tras unos días de entrenamiento se pudieron empezar, fueron casi 2 semanas más. Empezamos el 25 de julio, me parece, a jugar estos 8 partidos, y el ritmo fue básicamente casi siempre el mismo, día sí, día no, día sí, día no, día sí, día no. Luego hubo 3 días para empezar el playoff, y luego se empezó el playoff. Aunque en la NBA es un ritmo habitual de juego, 3, incluso 4 partidos por semana en ocasiones, pero jugar día sí, día no, a la hora de
después de un parón tan grande, físicamente los jugadores respondieron, es decir, el nivel de lesiones, hay un estudio que he leído recientemente de que se han generado evidentemente muchas lesiones, no graves, pero sí problemas, ¿no?, de pequeñas roturas, micro roturas, sobrecarga, etcétera, precisamente quizá por esa intensidad continua, ¿no?, de tener que jugar cada 48 horas. Había, en primer lugar, tengo que reconocer que la organización ha sido fantástica. Yo raramente he visto una maquinaria de una organización deportiva tener un despliegue de medios, de un funcionamiento tan impecable, una puntualidad en todo, una capacidad de ajustar y de arreglar los problemillas que pudiesen salir, las peticiones que venían por parte de los equipos, de los jugadores, con esa tempestividad, con esa rapidez. Ha sido realmente increíble cómo estaba organizado todo, cómo estaban organizados los desplazamientos, los tests, las comidas, incluso el entretenimiento. Nosotros fácilmente mandábamos una mail para, mira, quiero hacer 1 hora de driving range, de echar unas bolas en el campo de práctica a las 5. Me decía, perfecto, está reservado, tiene tu traslado, estate ahí 15 minutos antes debajo de tu hotel, te llevamos, te devolvemos, o quiero jugar 9 hoyos, queremos jugar 9 hoyos, tal, o los que pescaban, queremos organizar un botecito con 3 o 4 amigos para ir al lago a pescar, y todo lo hacían ellos. Tú prácticamente solo tenías que decir que lo que querías, decían, no, mira, a las 5 no se puede, a 5:30, perfecto. Es decir, todo dentro del estar en una situación de aislamiento del resto del mundo, porque durante nosotros casi 3 meses, otros incluso casi 4, tuvieron, digamos, que eliminar cualquier tipo de contacto con cualquier persona que estuviese fuera de la burbuja. Entonces, nadie podía entrar, no se podía salir, no se podía obviamente tener ningún tipo de actividad que no fueran las que te permitía dentro del recinto de todas estas instalaciones deportivas, 3 hoteles que luego se quedaron en uno, pero al inicio obviamente con 22 equipos y toda la prensa, etcétera, había 3 hoteles. Nosotros siempre estuvimos en el principal y la verdad que era un hotel muy bueno, con muchos espacios, también con recorridos largos. Yo recuerdo que tardaba 6-7 minutos desde mi habitación para llegar a la sala donde teníamos los cocineros, nos preparaban de comer. Entonces a veces llega al mediodía, te cogías comida, cena, desayuno, te llevaba todo porque no te apetecía de pasar 15-20 minutos. Pero también ahí calidad impecable, es decir, una comida de calidad fantástica, siempre dentro de que era toda comida sana, porque claro, comida para deportistas, etcétera. Y entonces las condiciones eran muy buenas, claro, como en todas las competiciones, las lesiones hacen parte del juego y no ha habido grandes lesiones muy graves. Ha habido jugadores que, como en todas las situaciones, se han básicamente torcido tobillos o alguna rotura, pero ha habido un poco más de frecuencia porque se jugaba efectivamente con un ritmo muy intenso, pero a la vez había mucho más descanso porque nuestra vida es viajar con un ritmo infernal, auténticamente infernal. Es la parte más dura, la parte que obviamente todo el mundo odia en la NBA, lo de tener que jugar hoy en Minneapolis, mañana en Dallas, luego volver. Nosotros nunca jugamos 3 partidos por semana, nosotros jugamos 4 partidos por semana o 5 partidos por semana. Y cuando estás con 4 partidos seguidos en casa es una maravilla porque estás una semana en casa, pero cuando estás viajando fuera y tienes 6, 7, 5 partidos consecutivos fuera, pues se trata de saltar de un lugar al otro con una velocidad impresionante. Muchas veces hemos terminado el partido en casa y hemos ido al aeropuerto para coger un vuelo porque el día siguiente jugamos en otro lado, o jugamos en una ciudad y terminando el partido volábamos para ir en otro sitio y el día siguiente jugamos en otro sitio. Y eso es un poco lo que se teme que pueda producirse el año que viene. Si se quiere hacer una temporada de 82 partidos, pero un poco más corta, evidentemente la concentración, la intensidad de partido va a ser brutal.
Yo creo que fue Ricky, en unos comentarios que hizo, que vienen al hilo, antes has comentado la gran temporada, ese gran final de Fénix, que decía precisamente de lo que vivió en la burbuja, que él incluso padeció, salió del COVID, y decía que le había sorprendido muchísimo, especialmente que tenían todas las facilidades los jugadores, tú acabas de hacer mención, en el golf, pero a cualquier actividad. Es decir, de ocio para despejar. Pues llama la atención jugadores jóvenes, evidentemente, ¿no? que tenerlos encerrados en un complejo, por muy amplio que sea, llama la atención 3, 4 meses que tengan esa opción de ocio de cualquier tipo, prácticamente. Bueno, cualquier tipo, dentro de lo que se puede hacer dentro de un hotel, es decir, no había concentraciones de personas, los jugadores durante un tiempo, un mes casi, solo podían relacionarse con gente de su equipo hasta que no se hubiese alcanzado un nivel de seguridad total. La cuestión era que realmente nuestros desplazamientos estaban todos registrados. Nosotros cada 100 metros teníamos que marcar, con la pulserita teníamos que registrarnos para que en un momento dado se hubiese registrado un positivo, cosa que no ha sido, y es impresionante que tanta gente concentrada en el mismo lugar durante tanto tiempo no haya dado ningún positivo, pero en el caso de que hubiese sido así, para poder reconstruir su recorrido y aislar solo y exclusivamente las personas con las que había entrado en contacto, ¿no? Pero sí es cierto, te voy a decir que dentro de esto, pues eso, tenían su piscina reservada para los jugadores, el resto, había otras 2 piscinas para todo el mundo, había recorrido de bicicleta, había toda clase de juego de PlayStation, de salones de juego para jugar juegos electrónicos, bueno, un poco todo esto, claro. La preocupación de todos era como jugadores jóvenes, con una vida social intensa, con unos hábitos de disfrutar juntos, de cómo hubiesen aguantado durante tanto tiempo en una situación de semi-aislamiento, y la verdad que los jugadores también se han portado fenomenal, es decir, no ha habido prácticamente casos de gente que haya intentado saltarse el régimen de restricciones que teníamos. Algo también muy llamativo, Sergio, era a la hora de presenciar, de poder ver los partidos desde aquí, desde España, era el público. Es decir, no había acceso de público, lógicamente, que eso también lo estamos viviendo hoy día en las competiciones nacionales, en la ACB, pero sin embargo sí estaban esas pantallas donde los seguidores, los fans, podían seguir el partido y se veía la imagen de ellos siguiendo el partido desde casa. Era algo que ahora hemos visto también en torneos de tenis, hemos visto ya en otros grandes eventos internacionales, pero fue un poco pionero el inicio del arranque de la NBA. Cuéntanos un poco cómo era eso, es decir, porque luego hemos visto que incluso en algún partido conectaban con algún familiar, hacían alguna dedicación especial. Pues yo creo que empezó el fútbol alemán, creo, o que los primeros experimentos fueron el fútbol alemán, pero la NBA enseguida lo haga como hace muchas veces, ve algo que le gusta, ve algo al que le ve un desarrollo, un futuro, lo agarra y lo hace suyo y luego lo multiplica, magnifica, desarrolla al máximo del potencial, ¿no? Y efectivamente había estas enormes pantallas que estaban en los 2 fondos y detrás de los banquillos, porque enfrente de los banquillos había unas 3 líneas de sillas donde los pocos que podían estar autorizados, aparte los periodistas que estaban en las mamparas encerrados, porque ellos también estaban en un régimen de aislamiento, obviamente, pero efectivamente en los 2 fondos y detrás de los 2 banquillos había como, no sé, yo creo unos 150, 4 grandes pantallas con unos 150 en los banquillos, unos 300 quizá cuadrados, donde aparecía y en directo un aficionado. Cada equipo asignaba los puestos como quería. Había obviamente una buena parte en la que era, como dicen los americanos, first come, first serve, el primero que llega tiene derecho. Y luego había unas cuotas para, efectivamente, las familias, sobre todo los detrás del banquillo.
y también para famosos, para exjugadores, para personajes que van a finales hemos visto a Pau con su hija, a Pau con la niña, a Barack Obama, a Shaquille O'Neal, bueno, había realmente de todo, y esta gente participaba, obviamente no se oía individualmente lo que gritaba, lo que decía, pero se le veía la preocupación, la alegría. Luego los efectos especiales de sonido eran increíble, todo producido dentro de la misma cancha, pero bueno, sí que daba un poco un color diferente, porque efectivamente había todo muy negro. Nosotros casi no veíamos las gradas que tenían, prácticamente no las veíamos, las que teníamos enfrente, y sí que había estas 4 gradas virtuales con mucha luz, la gente obviamente se ponía en camiseta del equipo, etcétera, etcétera, y estuvo bastante sí, era una atmósfera divertido, realmente similar, o más parecido a un partido. Similar, quizás no es del todo, bueno, pero que se intentase acercar, por lo menos, aunque sea de lejos, sí. ¿Qué valoración hace, Sergio, de la final que recientemente acaba de proclamarse Lakers, una vez más campeón que han logrado el anillo, acaba de finalizar la fase en Orlando? ¿Qué valoración hace de esta final también un poco sorprendente, ¿no? Quizá la llegada de Miami hasta cierto punto, ¿no? Todo el mundo deseaba Boston, que fue precisamente quien apeó a Toronto, que pudiera llegar, ¿no? a esa final Boston, y sin embargo Miami ha llegado y ha sido una final parecida que se decantaba muy claramente y finalmente ha estado un pelín más igualada y hasta que se ha claudicado a Lakers como nuevamente campeón, creo que el número 17 ya igualando a Boston en número de anillos, en número de títulos conseguidos. Bueno, los Lakers era una de las 2 franquicias que se preveían en el lado oeste que iban a llegar a la final. Honestamente, después de que LeBron convenciera a Anthony Davis en ir a Los Ángeles, y sobre todo, eso hay que darle mérito, porque nos han sido muy capaces de, los managers y el propio LeBron, que desde luego siempre juega un juego importante, un rol importante a la hora de motivar a los jugadores, sobre todo los jugadores veteranos, a ir a jugar a Los Ángeles en situaciones igual económicas limitadas, porque el gordo del salary cap se lo llevan obviamente James Davis, ¿no? Pero han sido muy buenos en traer a Morris, bueno, al inicio traer a Rondo, que ha tenido un rol importante también en la final, Dwight Howard ha tenido también su papel, Reggie Jackson, y luego han valorizado a Alex Caruso, que yo recuerdo la primera vez que lo veía jugar hace 2 años, parecía el típico jugador de G-League que lo suben al primer equipo para darle un poco un premio por su compromiso, por su esfuerzo, etcétera, y luego poco a poco ha ido mejorando, y ahora es un jugador extremadamente respetable dentro de un equipo en el que no es fácil jugar, los minutos no son precisamente baratos, ¿no? Es decir, que es cierto que tenían desde el inicio uno de los equipos pronosticados para llegar a la final, quizá junto a los Clippers, pero también lo han hecho bien completando su equipo, lo han hecho bien manteniendo y mejorando la química que ha sido, yo diría, para ser un equipo con jugadores veteranos, jugadores que han sido figuras, que son figuras o que creen de ser figuras cuando son sencillamente buenos jugadores, ¿no? Es decir, no era fácil encontrar y manejar un grupo como este. Yo creo que Frank Vogel y su equipo han hecho una excelente labor, porque Miami, desde luego, por razón has dicho que era un equipo sorpresa, llegando a la revelación, desde luego lo ha sido, terminado quinto la fase regular, bueno, pero luego ha empezado a jugar bien en el playoff y han sido capaces de eliminar efectivamente equipos de gran nivel, como Milwaukee, como Boston, pero a la vez es un equipo de química fácil, es decir, se sabe quién es la estrella, Jimmy Butler,
el resto son jugadores todavía jóvenes o incluso muy jóvenes. Los veteranos que están son jugadores muy de ya, ¿cómo decir?, de estos veteranos que han entendido muy bien cuál es su rol, que nunca han sido estrellas mediáticas como Dragic, por ejemplo, como Crowder. Es decir, no había mucha complicación a la hora de crear una química. Desde luego lo han bordado, ¿no? Lo han hecho fantástico. Es un equipo, ese sí, donde resalta y destaca más lo que hacen a nivel de baloncesto, es decir, cómo juegan en ataque, cómo juegan en defensa, la intensidad con la que compiten. Realmente la sensación es que igual la gestión de ese grupo no era tan difícil, pero no era tan fácil hacerles jugar tan bien. Y la verdad que es un club muy sólido, un club con una estructura que lleva muchos años funcionando y con un gran entrenador que han conseguido realmente que este núcleo de jugadores con una edad media que le hace prever un futuro importante también a corto o medio plazo, pues llegaran a ser efectivamente el equipo revelación de la NBA de este año. De los jugadores españoles que tenemos actualmente en la NBA, dos de ellos comparten franquicia contigo, como son Serge Ibaka y Marc Gasol. ¿Qué valoración tienes de la temporada? Hermanos Hernán Gómez, bueno, evidentemente hemos visto también la salida recientemente de otros jugadores de la NBA que han regresado a España, pero ¿qué opinión o qué valoración te ofrece Ricky, que ha tenido un final de temporada creo que extraordinario? ¿Cómo valora el rol además que desempeñan algunos o cómo augura más o menos bajo tu punto de vista el futuro más próximo de ellos en la NBA? Bueno, es una situación muy diferente la una de la otra. Evidentemente, Ricky es un jugador ya muy consolidado, muy respetado, que yo creo que va a llevarse alegrías en los próximos 1 o 2 años, porque creo que si son listos, si son capaces de reforzar el equipo, un equipo que cuesta bastante poco, por cierto, con un margen para poder gastar dinero importante, después de que han demostrado de haber conseguido una buena química, una buena construcción de roles, etc. Ricky ha hecho una buena temporada y un grandísimo final de temporada, efectivamente, y creo que puede realmente ser equipo de playoff el año pasado con los Phoenix Suns, el año que viene con los Phoenix Suns. Billy ha jugado con un poco más de continuidad que el año anterior. Obviamente todavía está en un proceso de maduración. Los pivots a veces maduran un poquito más lentamente. Él tiene muchas cualidades, tiene una velocidad de pies increíble, tiene un toque muy fácil, a la vez tiene sus todavía puntos de mejora, sobre todo defensivamente, sobre todo en continuidad de rendimiento, pero son cosas que muchas veces vienen con la experiencia y vienen con sumar kilómetros y minutos en equipo. Yo creo que Billy, que es free agent, termina contrato, pero me extrañaría que no encontrara un equipo que le haga jugar, que lo ponga entre los 2 jugadores de rotación, no como el tercer 5 como era al inicio en Charlotte, hasta ganarse la posibilidad de al menos rotar con Zeller y Biyombo para que las oportunidades de cada 1 o 2 partidos, 2 o 3 partidos llegaran, ¿no? Y Juancho está un poco más adelante, a pesar de ser un poco más joven, obviamente tiene un talento importante a nivel anotador, a nivel atlético. Tiene muy buena mano, tiene mucha velocidad de movimiento sin balón. También, obviamente, tiene un margen de mejora donde yo creo que tendrá que trabajar, ¿no? con su equipo para crecer defensivamente, para mejorar su tratamiento de balón y su capacidad de pase. Pero bueno, en la NBA de ahora, donde el tiro de 3 puntos y la fuerza atlética son importantísimas, él tiene perfectamente cabida y me consta que
que Minnesota, él también termina contrato, pero creo que Minnesota va a quedarse, ¿no? Esta es la sensación que tenemos todos. Y bueno, Mark y Serge han tenido una temporada diferente. Mark ha estado muy aquejado por las lesiones, ha tenido muchos problemas de lesiones tampoco tan graves, nada que haga pensar en un desgaste ya de final de trayectoria, nada por el estilo, son lesiones diferentes, una repetida, una recaída, pero digamos con cierta mala suerte, pero que seguramente le han molestado mucho, no ha alcanzado, digamos, nunca un ritmo de jugar 20 partidos seguidos a lo largo de la temporada, luego hubo lockdown, luego volvió, había perdido peso, digamos que a nivel de juego de equipo, él nunca hace faltar a su equipo su contribución, a nivel de bloqueos, de pase, de defensa, de dirección cuando tiene la pelota en la mano, teníamos posiblemente que habérsela dado más. A la vez ha fallado algún tiro que normalmente no falla y eso un poco le ha quitado un poco de seguridad y de confianza, ¿no? Pero yo creo que Mark, aún en una temporada, digamos, no entre sus mejores, pues confirma ser un jugador todavía de grandísima fiabilidad y grandísima solvencia. Serge, sin embargo, ha hecho una de sus mejores temporadas, probablemente, no sé si la mejor o comparada con la de Oklahoma del 2000, digamos, en el 11-12, mucho tiene que ver con el trabajo, porque es un jugador, digamos, extremadamente profesional, trabajador, motivado en querer crecer, se cuida mucho, trabaja mucho en sala de pesas y tiene mucha seriedad también en el trabajo técnico. De hecho, su mejora, sobre todo en el tiro, es sencillamente fruto de las repeticiones, de las horas que les echa. Y estoy contento con él porque además ha madurado como chaval, es una presencia importante en el vestuario, es capaz de hablar, cosa que al inicio de su trayectoria nadie podía pensar que llegara a ser esa clase, ¿no? de jugadores, de líder vocal y de personalidad. Sin embargo, realmente ha asumido también un poco de ese rol y ojalá pueda quedarse también, casi como Mark. ¿Ves alguna promesa, como ya te saco un poco del papel NBA de Toronto, en el baloncesto nacional, posible jugador que pueda marchar a la NBA, de los jóvenes valores que están saliendo del baloncesto nacional? ¿Por qué no? La cuestión no es tanto que uno pueda jugar a la NBA, jugar a la NBA con 30 equipos, 17 jugadores cada equipo, digamos que es una cuestión también de encaje, de poco de suerte, de que alguien crea realmente en ti. Hay más de uno que podrá llegar, ¿no? La cuestión es que pueda llegar realmente con un rol importante, cuanto menos de empezar jugando. Es decir, que tenga un rol de sus 15 minutitos por partido, que es una barbaridad de todas maneras, porque si tú piensas que son 82 partidos, vas sumando a lo largo de la temporada como casi 1.500, 1.300 minutos, ¿no? Si llegas a mantener esa media, si llega a merecértela, pero al menos que la tenga un poco de salida, ¿no? Que esté en la rotación. Al inicio la rotación casi siempre es de 10 jugadores, luego se va reduciendo, ¿no? Y la cuestión es esa, un poco que él luego se merezca de poder estar en los 8 jugadores que se reparten el grueso de los minutos en el playoff, ¿no? Creo que hay, repito, más de uno. No creo que en este momento sea correcto que haya nadie tan cerca como para poder dar un nombre. Pero repito, la cuestión es fundamentalmente esa, que pueda llegar teniendo un nicho donde se puede encajar y puede permitirse de pasar ese aprendizaje que puede durar, no sé, 20, 30 partidos, ¿no? Para poder entender un poco dónde ha llegado, porque las diferencias son muy grandes,
y equivocarse sin que su equipo pierda la confianza en él, ¿no? Eso es un poco la esperanza que tenemos, ¿no? Acerca de los, digamos, 3-4 jugadores jóvenes nuestros de mayor talento. Con proyecto. Y para acabar, Sergio, de cara ya, como bien has dicho, ha sido una fase final ejemplar en organización, en repercusión, pero ¿qué plan hay de cara a la temporada que viene en la NBA? ¿Hay algo avanzado? ¿Se sabe algo respecto de fecha o de comienzo, de preciso, o algo? Bueno, las últimas previsiones sitúan a mitad de enero el momento de empezar el primer partido. Lo que es competición, ¿no? Sí, la temporada regular, digamos. Hablan muchos del Martin Luther King Day, que me parece el 16 de enero, como un día importante porque una de las razones por las cuales los jugadores han adherido a ese restart, esta resalida, digamos, salida otra vez, es porque han tenido la posibilidad de utilizar su exposición mediática, todos concentrados en un lugar también para reivindicar más atención y más justicia social, ¿no? Sobre todo en la lucha contra el racismo y contra la brutalidad policial, que son los problemas que existen realmente en Estados Unidos. Indudablemente lo puedo atestiguar personalmente. Y bueno, creo que ha sido positivo el hecho de que hayan podido, bueno, la mayoría de los casos. Ha habido también alguna voz que yo creo un poco desafinado dentro de un coro de gente responsable que conoce que las cosas, que sabe que las cosas no se cambian de la noche a la mañana, que sabe que los procesos son largos, pero que solicita que se empiece, ¿no?, estos procesos, y que haya gente comprometida dentro de la NBA, en los clubes, donde la mayoría de los propietarios son multimillonarios con grandes medios para poder hacer cosas concretas. En fin, yo creo que ha sido un aspecto positivo. Repito, por esa razón quizá el Martin Luther King Day podría ser un día representativo para empezar. Lo que quería decir que la primera semana de diciembre empezarían los training camp, las concentraciones, los entrenamientos. Lo único que se sabe de momento con seguridad es que el 18 de noviembre va a haber el draft y que, bueno, nada más, porque luego la free agency, es decir, cuando los jugadores que no tienen, cuando los equipos pueden empezar a contratar jugadores que no tienen contrato, parece que pueda ser alrededor del 1 de diciembre, algo así, ¿no? Ahora es una fase en la que los equipos están autorizados a hacer entrevistas o pruebas en campo, siempre con muchas limitaciones y con mucho cuidado, ¿no?, por el tema del COVID, pero ya pueden hacer alguna acción de cara a seleccionar los jugadores que van a draftear el año que viene. El 18 de noviembre finalmente se celebrará el draft. No olvidemos que en principio estaba previsto por este fin de semana. Es decir, que se ha aplazado de un mes, ¿no?, de un mes, para dar un poquito de más respiro a los jugadores, para que todo un poquito se diluya. La NBA había puesto al inicio de diciembre, ¿no?, la fecha de inicio. Los jugadores han dicho frena un poquito, y también hay mucha más cosas, hay cuestiones económicas detrás, tienen que encontrar un acuerdo para limitar al máximo los daños que las franquicias están recibiendo a causa de la ausencia de público. Están reflexionando sobre la audiencia televisiva de partidos, digamos, que se han jugado o se volverán a jugar en una época no tan propicia para la NBA, digamos, una época en la que la gente no está acostumbrada a ver NBA. Hay otras cosas, hay otras actividades de tiempo libre, hay el fútbol americano, que es una competencia muy grande. Bueno, todavía las fechas del calendario se van completando, pero al menos de momento sabemos que el 16 de noviembre se va a celebrar el draft. El draft, lo único claro, digamos, definitivo. Sí. Bien, agradecerte, Sergio, enormemente tu prestación y colaboración. Sabemos lo muy unido que está nuestra tierra, Marbella, como embajador de la misma, además,
y colaboradores en diferentes actividades y eventos. Y también, ya que yo también formo parte de ese clinic de la Fundación César Escariolo, decir que la intención es poder mantenerlo aquí en Marbella, donde ya lleva celebrándose dentro de sus 13 ediciones, creo que son 5 o 6 las que lleva ya en Marbella, y poder en años posteriores, siempre y cuando el COVID lo permita, ojalá vaya mejor la situación, de que se vuelva a celebrar aquí en Marbella, permanecer como sede de ese clinic internacional. Incluso el Ayuntamiento y la marca Marbella han apostado por él para revalorizarlo con la posibilidad de incluso traer a entrenadores de la NBA o entrenadores de Euroliga. Sí, esta es un poco nuestra ambición, ¿no? De poder, durante los próximos años, COVID permitiendo, que es realmente la incógnita, porque el Ayuntamiento, digamos la ciudad de Marbella, ha demostrado, ha prometido una apuesta importante. Nosotros tenemos suficientes contactos y ya conocimiento de cómo se hacen las cosas, ¿no? Para poder pensar de no hablar, de no exagerar cuando pensamos de que en los próximos 3 años Marbella pueda, 3 años al menos, ¿no? Pueda acoger el mejor clinic para entrenadores de baloncesto que se celebre en el mundo. Efectivamente, esta es nuestra idea. La Asociación de Entrenadores de Euroliga y la Asociación de Entrenadores de la NBA han manifestado voluntad de colaborar, y nuestra ambición efectivamente es poder traer esta clase de referentes, ¿no? De la profesión de entrenador a nivel mundial, para dar opciones a la gente no solo de nuestra tierra, obviamente, sino de todo el mundo, básicamente, de poder acudir y de poder disfrutar de una experiencia única, a la vez reclamizando, ¿no? Porque todas estas personas son vehículos importantísimos luego de promoción, ¿no? Para lo que es la ciudad, lo que ofrece, cuando tantos entrenadores, cientos de entrenadores se presentan y luego vuelven a sus sedes. Es decir, crear también indirectamente, aunque el objetivo fundamental obviamente es de hacer una actividad de altísimo nivel para la formación de los entrenadores de baloncesto, pero a la vez crear algo digamos, indirecto que pueda repercutir también a ventaja, ¿no? de la reputación y del conocimiento que de Marbella se tiene en el mundo. Pues muchísimas gracias, Sergio, por tu colaboración. Mucha suerte en esta nueva temporada en la NBA y mucha suerte también con la selección, que pronto te tendremos de regreso en España. Si no recuerdo mal, hay una ventana muy próximamente de compartido de la selección. Enhorabuena también por ese título que no hemos hablado de Campeonato del Mundo, y esperemos que siga esa suerte tanto con Toronto como con la selección. Muchas gracias. Ojalá, gracias.